Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Análisis del Tablero Mundial. Es un placer saludarlos una vez más e invitarles a este espacio donde buscamos arrojar luz sobre las sombras de la política internacional. ¿Sabes? A ver, normalmente cuando pensamos en la guerra moderna, tenemos en la cabeza esta imagen de precisión absoluta, como si fuera, no sé, casi clínica. Totalmente, como una partida de ajedrez jugada por superordenadores cuánticos. Eso es. Se lanza un misil enemigo, un radar lo detecta a cientos de kilómetros y un interceptor sale disparado y mediante unos cálculos matemáticos perfectos, la amenaza desaparece en el cielo. Es una visión súper limpia, muy binaria. Básicamente gana el que tiene la tecnología más cara. O eso creemos. Claro, y es una ilusión de control que, si lo piensas, resulta enormemente reconfortante para la sociedad. Damos por hecho que el bando con el presupuesto militar más bestia siempre va a tener la última palabra. Ya, pero luego te sientes a leer los datos empíricos, los informes de inteligencia y los análisis técnicos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el conflicto de 2025 y 2026, y toda esa ilusión matemática se viene abajo. Y hace un ruido brutal al caer. Y tanto. Entramos en un territorio fascinante y, la verdad, bastante oscuro. Y justo ese es el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a coger una montaña de fuentes sobre uno de los eventos geopolíticos más sísmicos de nuestra era y ver qué hay realmente detrás del telón. Contrastar lo que nos vendieron como una tregua diplomática con lo que los datos físicos nos cuentan de verdad. Pero ojo, antes de arrancar, creo que hay que hacer un apunte importante para quien nos escucha hoy, porque el material tiene tela. Extremadamente cargadas. Tenemos sobre la mesa desde análisis de think tanks occidentales hasta portales que son abiertamente afines a la resistencia iraní. O sea, extremos opuestos. Exacto. Así que quede clarísimo, aquí no tomamos partido por nadie, no respaldamos ninguna visión política o militar. Como yo soy un fanático de los datos, mi misión y nuestra misión es puramente desempaquetar la información, entender la física de los misiles y ser imparciales ante unos textos que, literal, redibujan el mapa del mundo. Eso es. El enfoque es entender la mecánica. ¿Qué falló? ¿Por qué falló? ¿Y cómo se llegó a ese desenlace basándonos solo en la documentación? Pues dicho esto, vamos con la gran paradoja de hoy. ¿Cómo es físicamente posible que la maquinaria militar más cara de la historia haya sido doblegada por un país que lleva décadas bajo unas sanciones económicas paralizantes? Pues, según nuestros documentos, la respuesta no tiene nada que ver con armas de ciencia ficción. Son las matemáticas más implacables y un concepto estratégico alucinante llamado mando por mosaico. Vale, me anoto lo del mando por mosaico para luego, porque antes tenemos que desmontar el gran mito de Washington y Tel Aviv, su supuesta invulnerabilidad tecnológica. Claro, el famoso escudo, la narrativa de que sus defensas antiaéreas eran impenetrables, la cúpula de hierro, los Patriot. Esos mismos. Y aquí es donde las fuentes nos remiten al trabajo de Theodor Postol. Este hombre es profesor emérito del MIT. Y lleva, fíjate, más de 30 años demostrando con datos visuales que las tasas de éxito que nos venden de estos sistemas son puro optimismo. O propaganda, directamente. Postol dice que la tasa de éxito real es nula, o casi nula. A ver, espera, esto me cuesta asimilarlo. Si la tasa es nula, porque vemos en la tele vídeos donde un interceptor choca en el cielo, hay una explosión gigante y la gente lo celebra. Visualmente parece que funciona perfecto. Ya, la trampa está en la física del impacto. Lo que ocurre a esas velocidades hipersónicas es una locura. Cuando un misil atacante entra en la atmósfera, muchas veces se fragmenta por el calor o las fuerzas aerodinámicas. Vale, ¿se rompen pedazos? Eso es. Y el radar de un sistema Patriot en tierra no tiene la resolución suficiente para distinguir cuál de esos trozos es la cabeza explosiva y cuál es simple chatarra o el depósito de combustible vacío. ¿Y entonces a qué le dispara el radar? Pues el algoritmo calcula el centro de masa de toda esa nube de escombros. Así que el interceptor sale disparado y casi siempre golpea la chatarra vacía, lo cual genera una bola de fuego espectacular en el cielo. Da genial en televisión, claro. ¡Wow! O sea, el fuego artificial queda muy bonito, pero la ojiva letal, que es más pequeña y densa, sigue cayendo. Cae intacta. Postol documentó esto ya en la Guerra del Golfo en el 91. Presumían de un 96% de éxito, pero los cráteres en el suelo decían otra cosa. La neutralización real rozaba el 0. ¡Qué barbaridad!
Vale, pues apliquemos esta física al conflicto de 2025 y 2026. Según las fuentes, Irán no lanzó un par de misiles para ver qué pasaba. Usaron enjambres. Miles de drones Shahed, volando bajísimo, mezclados con misiles balísticos cayendo desde la estratosfera. Claro, saturaron la ecuación, explotaron dos debilidades de Occidente a la vez. El problema del radar que acabamos de comentar y el problema logístico de lidiar con tantos objetivos. Sistemas como el THAAD o el Arrow 3 no daban abasto. Y esto nos lleva al verdadero talón de Aquiles. Los números son escalofriantes. Disparar un solo misil Arrow 3 cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. Un Patriot, 4 millones. Y un misil THAAD cuesta entre 8 y 12 millones. Una sola unidad, ojo. Mientras que los drones iraníes cuestan unos pocos miles de dólares. La disparidad económica es tan bestia que al defenderte, literalmente te arruinas. Es como intentar detener una plaga de langostas lanzando lingotes de oro. Te vas a quedar sin oro mucho antes de acabar con la plaga. Pero si Pistol llevaba años avisando de esto, ¿por qué los militares confiaron a ciegas en ir a la guerra con este sistema? Las fuentes hablan de ceguera institucional. Habían invertido billones en estos sistemas. Admitir que no funcionaban contra un país sancionado habría sido un cataclismo. Así que se creyeron su propia propaganda, hasta que se dieron de bruces contra la realidad en 2025. Y me imagino el pánico en los despachos cuando ven que se quedan sin misiles millonarios. Ante esa crisis, decidieron que la única forma de parar las flechas era matar al arquero. Sí, la opción drástica. Lo que nos lleva al 28 de febrero de 2026, la operación de decapitación. Un evento diseñado para acabar la guerra por la vía rápida. En plenas negociaciones, Israel y Estados Unidos ejecutaron un ataque preventivo para asesinar al ayatolá Ali Jamenei, a su familia y a toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria Islámica. O sea, ¿un descabezamiento total? La inteligencia de la CIA y el Mossad pensaban que, si cortaban la cabeza, el ejército iraní se paralizaría y habría revueltas civiles para cambiar el gobierno. Un enfoque muy jerárquico. Si descabezas al enemigo, el cuerpo muere. Pero el fallo de cálculo fue monumental, porque no comprendían cómo Irán había rediseñado sus fuerzas bajo ese concepto que mencionamos antes, el mando por mosaico. ¿El mando por mosaico? A ver, la estrategia occidental pensaba que Irán era una serpiente. Le cortas la cabeza y muere. Pero operaban como una estrella de mar. Le cortas una extremidad y no solo sigue viva, sino que actúa por su cuenta. Me parece una analogía perfecta. Pero a nivel técnico, ¿cómo coordinas un contraataque masivo si te acaban de volar la cúpula y seguramente no tienes comunicaciones centrales? Porque el mando por mosaico descentraliza las decisiones. Irán tenía docenas de comandos regionales con autoridad predelegada. O sea, tenían manuales encriptados sin conexión con instrucciones súper detalladas sobre qué hacer si Teherán caía. No tenían que pedir permiso. ¡Qué fuerte! O sea, el asesinato del líder no los paralizó, fue el gatillo que activó toda la red de forma automática. Exactamente. Y no buscaron una venganza aleatoria contra civiles, fueron a dejar ciegos a los occidentales. En horas destruyeron los sistemas de radar de alerta temprana del mando central estadounidense, el CENTCOM, en bases de Qatar, Kuwait y los Emiratos. E incluso leí en los informes que atacaron hoteles concretos en Dubái donde sabían que dormían operadores de inteligencia de Estados Unidos. Es aterrador. Y claro, si destruyes los radares, esos interceptores que ya fallaban bastante se quedan totalmente inútiles. Pasaron de tener una defensa ineficaz a una defensa inexistente. Estaban ciegos, gastando sus misiles de oro contra drones de plástico frente a una estrella de mar autónoma. Y ahí entra lo que los documentos llaman la guerra de vaciamiento. Un concepto clave. Guerra de vaciamiento, que no es ganar territorio, ¿verdad? No, para nada. El objetivo matemático de Irán era obligar a Occidente a vaciar sus inventarios de interceptores. Fabricar un misil THAAD tarda meses o años. Si dejas los silos vacíos, los cielos quedan totalmente abiertos para los misiles balísticos de verdad. Madre mía. Una crisis logística insostenible que forzó en abril de 2026 a la administración de Trump a sentarse a negociar con mediación de Pakistán. Y firmaron el famoso Plan de 10 puntos. Que desde Washington se vendió con comunicados de prensa súper triunfalistas, claro, como un gran día para la paz que evitaba la Tercera Guerra Mundial. Claro, el envoltorio es precioso, pero si leemos los datos, esto es una capitulación estratégica en toda regla.
Estados Unidos levantó sanciones, aceptó el programa de enriquecimiento de uranio, retiró tropas y, sobre todo, reconoció la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Y ese punto lo cambia todo. No es ceder agua salada. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Irán demostró que solo con subir el nivel de riesgo en esa zona, los seguros se disparan y la economía global cruje. Y esto golpea directamente al corazón del petrodólar, ¿no? Si Irán controla el flujo energético, el poder financiero de Estados Unidos se tambalea de forma brutal. Pero, a ver, ¿por qué iba Washington a cederle algo así a su enemigo histórico? Por pura presión interna. Hay que recordar que 2026 era año electoral en Estados Unidos. Tenían la inflación por las nubes, la gasolina carísima, y el movimiento conservador estaba súper fracturado respecto a gastar dinero fuera del país. O sea que las urnas pesaron más que la estrategia a largo plazo. Es fascinante cómo en las democracias occidentales la necesidad de ganar en noviembre te hace firmar una capitulación militar en abril. El pragmatismo electoral mandó sobre todo lo demás. Pero el precio fue altísimo, porque esto inauguró lo que nuestras fuentes llaman el nuevo orden de 2026. El mapa de Oriente Medio cambió para siempre. Hablemos de ese nuevo orden, porque las réplicas del terremoto afectaron a todos, empezando por los países del Golfo. Las petromonarquías vieron que Estados Unidos no podía ni proteger sus propios radares en territorio árabe. De repente, el paraguas de seguridad estadounidense dejó de ser creíble. Así que empezaron a mirar hacia otros lados. Mientras Irán consolidaba su alianza con Rusia y China, que les habían ayudado por lo bajo durante la guerra. Y en medio de este desastre nos encontramos con Israel, enfrentando la que las fuentes describen como su mayor crisis existencial. Es dramático, sí. Mientras en Irán la guerra generó unión nacional, en Israel actuó como una bomba interna. Las fracturas sociales explotaron al ver que el país era extremadamente vulnerable y que la guerra parecía no tener fin, sobre todo con Hezbollah amenazando fuerte desde el norte. Los datos demográficos que tenemos son demoledores. Un 40% de los israelíes empezó a plantearse seriamente emigrar por el colapso económico de la guerra. Y no hablamos de cualquiera, hablamos del talento. Médicos, académicos, tecnólogos. Fue una fuga masiva de cerebros huyendo de un estado de guerra perpetua. Es súper paradójico. Yo creo que Israel planeó este ataque preventivo para asegurar su existencia y al final consiguió acelerar su crisis interna y vaciar su país de talento. Las guerras nunca salen como en los despachos. Jamás. Y al verse acorralados y sin defensas, el nivel de riesgo subió a un punto crítico. Volvemos a Theodor Postol, que advertía de algo espeluznante. Irán tiene suficiente uranio enriquecido al 60% para fabricar entre 11 y 13 bombas nucleares en solo 5 semanas. 5 semanas no es nada. Es mañana, literalmente. Teherán opera ya como una potencia nuclear de facto y ante el colapso de sus escudos antiaéreos, las fuentes avisan de que Israel podría estar contemplando usar armamento nuclear táctico como último recurso desesperado para sobrevivir. O sea, el abismo absoluto. Porque lanzar un arma nuclear táctica contra un ejército descentralizado como una estrella de mar no te garantiza ganar, pero sí te garantiza una represalia catastrófica a nivel mundial. Es el fin de la disuasión tradicional. Completamente. Es el colapso de esa ilusión tecnológica con la que abríamos el programa. Pues a modo de resumen de esta inmersión profunda tan intensa, hemos visto cómo la fe ciega en misiles antimisiles millonarios se rompió contra la simple economía de enjambres de drones baratos, cómo la táctica de cortar la cabeza de la serpiente fracasó ante el mando por mosaico de Irán, y cómo el pánico logístico y electoral forzó a Estados Unidos e Israel a firmar un acuerdo que entrega las llaves del estrecho de Hormuz, hiere al petrodólar y deja a Israel en una crisis existencial y demográfica sin precedentes. Es, desde luego, un análisis durísimo sobre cómo la resiliencia asimétrica le ha ganado el pulso a la mejor tecnología del planeta. Totalmente. Y esto me lleva a una reflexión final que me gustaría dejarle a quien nos escucha hoy. Si una red descentralizada con drones baratos puede poner de rodillas a una superpotencia militar y obligarla a capitular, ¿qué significa esto para el futuro de los ejércitos? Es una gran pregunta. Quizás esos inmensos portaaviones y las bases militares gigantescas ya no sean símbolos de poder. Tal vez hoy en día sean solo objetivos flotantes, demasiado caros y completamente obsoletos. Estamos viendo, disfrazado de tregua, el fin definitivo de los imperios militares clásicos. Ahí dejo la idea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y nos vemos en la próxima inmersión.
Y hasta aquí este análisis. Por favor, es importante contar con su suscripción y su colaboración, con cualquier sugerencia o aportación. Dele a like si le ha gustado. Es importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo hilo de Análisis del Tablero Mundial.